Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, vicepresidente de difusión de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Agradecemos mucho su presencia en esta segunda ponencia de nuestro ciclo Administrando la Ingeniería. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor David Yáñez Santillán, quien nos brindará su conferencia titulada Gestión Integral de Proyectos, Vínculo entre Ingeniería y Administración. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Cedo la palabra a nuestra presidenta, la ingeniera Lourdes Ortega Alfaro. Adelante, Lourdes. Gracias, Fabián. Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todos a nuestro segundo webinar del ciclo de conferencias Administrando la Ingeniería. Esperamos les pueda proporcionar información de utilidad a todos ustedes. También agradecemos el apoyo que nos ha dado la Cámara de Empresas de Consultoría, el Colegio de Ingenieros Civiles de México y a los demás miembros de otras sociedades técnicas que están el día de hoy con nosotros. En la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores contamos con más de 30 años de experiencia como una sociedad encargada de procurar el mejoramiento del nivel profesional de nuestros integrantes, intercambiando ideas e información entre nuestros miembros, con organismos y otras asociaciones. Nuestro objetivo con estos ciclos de conferencias es ampliar este foro por medio de la tecnología, hacer llegar esta información a más personas interesados en el tema, dentro del cual se puedan planear, discutir y revisar los principios y técnicas de la administración aplicada a la ingeniería. El día de hoy es un honor para mí presentar al doctor David Yáñez, a quien además de ser nuestro primer vicepresidente, es una persona de amplia experiencia y que hoy se presenta con la ponencia Gestión Integral de Proyectos, Vínculo entre la Ingeniería y la Administración, donde nos hablará con mayor detalle de esta sinergia que se da en estas dos áreas del conocimiento. Dejo con ustedes al ingeniero Fabián Alférez, que nos leerá la semblanza de nuestro ponente y compañero, el doctor David Yáñez. Muchas gracias, Lulu. Doctor, no sé si nos escucha. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido, doctor. Bueno, vamos a dar lectura a la semblanza del doctor Yáñez. El ingeniero David Yáñez Santillán nació en la Ciudad de México. Se graduó con mención honorífica de ingeniero civil y obtuvo el grado de maestro en ingeniería en el área de mecánica de suelos, ambos de la UNAM. También tiene maestría en administración por el Tecnológico de Monterrey y doctorado en administración por la Universidad Anáhuac del Sur. Ha participado en el diseño y la construcción de grandes proyectos de infraestructura en México y en el extranjero, por mencionar algunos: Argentina, Colombia y Panamá. Ha trabajado a lo largo de 30 años en proyectos en la SCT, CFE, DIRAC, ICA, Grupo Omega y Mextipsa. Está acreditado como perito profesional en gerencia de proyectos de infraestructura y como perito en geotecnia por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es autor de 35 artículos técnicos sobre pavimentos, excavaciones en roca, propagación de ondas, uso de explosivos, gerencia de proyectos, docencia y sobre el vínculo entre la arqueología y la ingeniería en el uso del espacio subterráneo. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, del claustro de profesores del CAPIT en el mismo colegio, de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, siendo actualmente primer vicepresidente, y de la Sociedad Mexicana de Ingenieros de Ingeniería Geotécnica, de la cual fue presidente en el bienio 2013-2014. En los proyectos de infraestructura que ha participado, aplica la conjunción de los conocimientos y experiencia tanto en aspectos técnicos de ingeniería como en sistemas de administración de los procesos de diseño, construcción y manejo de contratos. Ha impartido 40 conferencias en diversos foros nacionales e internacionales. En el 2016 dictó la conferencia magistral del Cuarto Foro Internacional GeoChina, efectuado en la ciudad de Jinan, con el título Geotechnical Considerations in Mexican Infrastructure Megaprojects.
Doctor, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Le cedemos la palabra para su presentación. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lourdes y Fabián, por la presentación y por la invitación que me hacen para ser el ponente del día de hoy en este ciclo de conferencias. Con mucho gusto, representando a la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Ingenieros Administradores. Ahorita les voy a presentar la ponencia que vamos a estar mostrando. Voy a dar un tiempo ahorita para que se cargue y con esto ya iniciamos. Un gusto y también aprovecho en lo que se muestra en la pantalla ya en formato completo, agradecer a todos los colegas y amistades que han manifestado su interés en participar en la sesión, conocidos algunos y otros no conocidos. Será un honor para mí tenerlos aquí ahorita como audiencia y espero que les resulte de interés este tema. Vamos a dar curso entonces a lo que está aquí para ustedes y es el vínculo entre la ingeniería y la administración, lo que significa poder sacar el mayor provecho de una y de otra de las dos áreas conjuntadas para hacer que un proyecto llegue a buen término. Durante la sesión de hoy les quiero platicar aspectos muy generales de lo que es la ingeniería en un proyecto, lo que es la administración o cómo se ve el enfoque clásico por parte de los ingenieros respecto a la administración, cómo se debe de conjuntar para hacer una gestión integral, luego algunos casos que tendremos de la vinculación entre unos y otros, finalmente mis propios comentarios para dar pauta a los que tengan ustedes a bien replicar, preguntar o todo lo que sea. Bueno, empecemos con lo que es la ingeniería. La ingeniería es fundamental para que se desarrolle cualquier proyecto, para que se acoten todos los alcances, para que se defina cómo va a ser la metodología, y todo surge a partir de la concepción de un proyecto, plasmarlo después de haberse concebido en planos que están soportados por medio de memoria de cálculo, acotados en especificaciones, y todo ese juego de documentos que llamamos la ingeniería es el producto necesario para que se ejecute una obra. Pero empecemos viendo cómo lo define la Academia, la Real Academia de la Lengua Española, y es una definición que seguramente no está pensada en proyectos de ingeniería civil, pero como aspecto general dice que es el conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. Más allá, la propia ingeniería es la actividad profesional de un ingeniero. Permítanme rescatar de aquí algunos aspectos que son importantes y que aplican para nosotros. Dice, es el uso de conocimientos y técnicas, creo que sí aplica para nosotros. Nosotros en la academia nos formamos con los conocimientos y aprendemos a manejar algunas técnicas, otras las aprendemos en la práctica profesional. Yo complementaría la definición con nuestras propias experiencias a lo largo de la vida profesional. Luego dice que es para el aprovechamiento de los recursos. Yo creo que sí, todos los recursos. Por ejemplo, veíamos en la lámina anterior una presa, pues es el aprovechamiento hídrico para transformar una energía potencial en energía cinética eléctrica. Totalmente de acuerdo. Pero si se fijan en la definición, no se menciona para nada el resultado económico de nuestro quehacer como ingenieros o la actividad de la ingeniería. Esta definición yo creo que en este siglo debería de cambiar y complementarse, porque un ingeniero no puede actuar, no puede ejercer si no lleva a buen término un proyecto, hablando en todos los aspectos. Seguridad, desde luego, funcionalidad y economía. Luego, ¿en qué participa la ingeniería en un proyecto? Ya los decíamos, desde su concepción inicial.
Cuando se le llama la gran visión de un proyecto, la concepción de decir aquí se va a construir un complejo, una vialidad, un aeropuerto, cualquier cosa es de gran visión, se va madurando a fase de conceptual, donde ya se acotan algunos elementos básicos, y luego se pasa a la ingeniería básica. Esta ingeniería básica es un conjunto de documentos ya soportados con algunos análisis muy elementales o muy primarios, vamos a llamarlo así, pero normalmente, como estamos acostumbrados en los proyectos, con esa ingeniería es suficiente para que se lance una convocatoria, una licitación, y se puede dar a veces en una licitación el alcance de construcción y proyecto ejecutivo en forma integral. A veces se pasa al proyecto ejecutivo y solamente se licita la construcción. Pero en ese grado de detalle va, y la ingeniería básica normalmente tiene de un 5 a un 10% de los planos totales que compete un proyecto ejecutivo, y estos últimos, ya cuando están completos, tienen todo el detalle fino de compatibilidad entre disciplinas, todas las dimensiones, cantidades de obra, todo, absolutamente todo, para que se ejecute la obra. Por eso se llama proyecto ejecutivo. Y durante la construcción, la ingeniería participa en lo que le hemos llamado la ingeniería de sitio, que tiene la doble función. Uno, atender cualquier requerimiento de cambios de diseño, llámese boletines, ajustes, imprevistos o lo que sea. Y la otra es ir documentando la evolución de la construcción para modificar los planos del proyecto ejecutivo hasta documentar cómo quedó construido, que es la palabra está en inglés, as built. Con esto entonces nos damos cuenta que la ingeniería en realidad acompaña un proyecto desde inicio hasta fin. ¿Y en qué especialidades? Bueno, pensando en lo que es la ingeniería civil, hablemos un poquito. No son todas las disciplinas ni todos los casos, pongo las más repetitivas, digamos, en proyectos de infraestructura, en proyectos de edificación. Tenemos las estructuras, geotecnia, hidráulica y vialidad. Y de cada uno de ellos apunté 3 casos que son muy específicos de qué es lo que hace un ingeniero de diseño, un especialista para desarrollar la ingeniería. Llámese en memorias de cálculo, llámese en planos. Pero hay un universo mucho más grande de todo esto, y nada más lo que les quiero comentar es que debemos cubrir absolutamente todo lo que es el proyecto por medio de la ingeniería. Una gráfica que tiene muchas líneas. Por favor, nada más concentrémonos en la que está de la parte superior izquierda, que se va decreciendo, esa que llama oportunidades de ahorro. Conforme el proyecto en el eje horizontal madura en las escalas que les mostré anteriormente de ingeniería conceptual, básica, detalle, construcción, y acá se suma hasta pruebas y transferencias, conforme va avanzando, las oportunidades de ahorro van disminuyendo. Esto significa que mientras más temprano en un proyecto se resuelva la ingeniería y esta aporte a favor del proyecto, los resultados económicos se verán más beneficiados. Eso es lo que se pretende ver con esta lámina. Entonces, la importancia de la ingeniería en el resultado económico de un proyecto es fundamental, porque desde la propia concepción se pueden hacer o tomar decisiones fundamentales para que esto se lleve a buen término y se optimice. Luego, hablando de los ingenieros, ¿cómo ve un ingeniero a un administrador? Normalmente, no es la generalidad, no es todo, pero algunos de los casos que inclusive a mí me tocó llegar a escuchar, y los pongo aquí. Cuando a alguien se le dice a un ingeniero y se le dice que hay que vincularse con un administrador o que hay que darle su relevancia al administrador, de pronto se escuchan respuestas como que yo no quiero saber nada de administración, yo sí estudié, por eso soy ingeniero, y lo peor que puedo escuchar es, no me importa cuánto cueste el proyecto, hay que hacer la solución que demanda el cálculo. Y bueno, pues eso es un punto de vista, pero el balance entre lo técnico y lo económico siempre se puede llegar a un buen resultado.
Pasemos ahora a lo que es la administración. La administración, normalmente cuando uno menciona esta palabra, y hagan un poquito la reflexión, ¿en qué piensan ustedes cuando escuchan la administración de un proyecto? Habrá quien piense en recursos humanos, en costos, en contabilidad, en almacén. Es todo eso, efectivamente. Y vamos a ver otra vez, como hicimos con la ingeniería, la definición formal del diccionario de la Real Academia Española. Dice administración, acción y efecto de administrar. Normalmente nunca nos saca del apuro esa definición, pero entonces vamos a ver qué es administrar. Y aquí dice dirigir una institución. Si se fijan, puse 2, 3, 5, significa que tiene varias acepciones. Estoy tomando las que son más apropiadas a lo que estamos hablando ahora, a lo que es el vínculo con la ingeniería y a los proyectos. Aparte de dirigir una institución, es ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes, y suministrar, proporcionar o distribuir algo. ¿Qué rescatamos de aquí? Lo que nos dice el diccionario: ordena, organiza, cuida los bienes y suministra. Puede ser que sea muy afín a lo que ustedes pensaron cuando en la foto anterior les dije. Cuestionen, piensen qué viene a su mente cuando se les dice administración de un proyecto. Entonces, todo esto efectivamente sí aplica. Y la pregunta es, ¿y cómo se aplica en un proyecto? O más aún, ¿y cómo lo voy a vincular para mí? Si es que yo soy de la parte de ingeniería, o soy de la parte de gerencia de proyecto, o soy de la parte de construcción, ¿cómo lo voy a vincular a esa parte de administración con mi quehacer diario? Entonces esa es la pregunta, ¿cómo la aplicamos o cómo se aplica? Y viene lo que hemos comentado. Tradicionalmente se refleja en manejo administrativo de costos, contabilidad, pagos, caja chica, salarios, recursos humanos, contrataciones, reclutamiento, capacitación, prestaciones, todo eso, y el manejo del almacén, recursos, vehículos, todo lo que se tenga que hacer de logística para soportar un proyecto. Este es lo tradicional en la administración. Ahora, ¿y cómo nos ven los administradores? Porque también a veces he preguntado qué opinan de los ingenieros, y bueno, pues las respuestas son curiosas. Hay como que solo piensan lo suyo, no saben expresarse, esa es una crítica que nos hacen muy fuerte, y se nota que no es su dinero. Hay que encontrar un poquito el balance entre lo que es, les decía al principio, la fortaleza de la ingeniería, la presencia de la ingeniería a lo largo del proyecto y la trascendencia de la administración. Ahora vamos a ver por qué vale la pena hacer esa conjunción. Les digo, entonces, una opción es manejar los proyectos desde un punto de vista integral. Y eso es lo que llamamos la gestión integral de proyectos. ¿Cómo o qué necesitamos para hablar de que estamos llevando un caso, un proyecto dentro de una gestión integral? Antes de aplicar un modelo específico, necesitan ustedes identificar los participantes, qué rol tiene cada uno en un proyecto. Tener bien claro y compartir entre todos el objeto y el enfoque del proyecto. Y ya después, entonces, ahora sí, aplicar los sistemas de gestión de proyectos, que ya son modelos clásicos. Ahorita voy a hablar de uno. Bueno, empecemos por identificar los protagonistas en un proyecto. Muchísimos. Y es sombreado en amarillo donde aparecen los que son los de ingeniería, y en un color un poquito como tenue, moradito o tenue, se pende la computadora, pero son los administradores. Inclusive, si se fijan, tienen más casillas que los ingenieros, curiosamente. Bueno, entonces, aparte de ingeniería y consultoría, en administración, pues es el propio administrador, contador, recursos humanos, sistemas y procuración. Luego, para que ambos conjunten su enfoque, su visión y todos sus esfuerzos se concentren en hacer que el proyecto sea exitoso, yo divido los proyectos en dos fases: antes de la construcción y durante la construcción. Antes es lo que estamos viendo aquí en este diagrama como planeación. Y en la planeación, el enfoque principal que se necesita para que el proyecto
llegue a buen término, todavía ni empieza a construirse, pero para que llegue a buen término es que se valide la ingeniería, que la ingeniería sea correcta, sustentada y optimizada. Esa validación de ingeniería soporta el plan de obra, porque del plan de obra, teniendo la ingeniería detallada, como les comentaba, ya cuando está acotado qué es lo que se va a construir, el alcance, toda la geometría de todos los elementos estructurales y todo lo que implica, se puede desglosar para sacar un programa calendarizado en el tiempo y un proforma, que esa palabrita es la que usamos para decir es un flujo de ingresos, egresos asociado a los recursos. A los recursos, mano de obra, maquinaria, materiales y el vínculo que se tenga que depender de subcontratistas. Todo eso entonces sale del soporte de la obra en la planeación, y en la planeación misma se hace la identificación de riesgos y mejoras. Ese es un proceso cíclico y ya que está listo se pasa al recuadro intermedio. Y luego de ahí pasamos a la construcción. La parte medular de la construcción es que se controle la ingeniería. ¿Y por qué que se controle? Porque puede haber imprevistos, cambios de diseño, cambios de alcances que dé el cliente, y entonces tiene que retroalimentar a la parte que estaba hecha en la planeación. Y si no se hace, entonces sale de control el proyecto. Pero si se mantiene controlada la ingeniería, se controla el proyecto. Y en automático se debe de controlar todo el uso de los recursos. Recordarán por definición de administración que es suministrar y controlar, ordenar los recursos. Bueno, y hacer un análisis de tendencias. ¿Qué está pasando con lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Cómo vamos en rendimiento? ¿Cómo vamos en costos? Si eso lo asociamos a los colores que ya presenté, bueno, pues la ingeniería tiene su fase fundamental tanto antes de la construcción como durante, y la administración igual, ni se diga. Absolutamente van a la par y son elementos fundamentales para llevar a buen término un proyecto. Este ejercicio se puede desglosar en función al tipo de obra o contrato específico que ustedes tengan, y les recomiendo vayan viendo los protagonistas, vayan viendo los roles y qué hace y qué es el valor agregado de uno y de otro. Ahora pasemos a una gestión formal, que es un protocolo ya establecido del Project Management Institute, donde aquí está el ciclo básico de un proyecto, desde su concepción, inicio, formalización, vamos a llamarle así, la planeación, su ejecución y control, que puede derivar en retroalimentación a la planeación y a la ejecución. Y una vez que el control dice que se ha terminado, ya está. Al día de hoy este diagrama se pasa a cierre. En el PMI se manejan todas estas áreas del conocimiento. Están sombreados en los mismos colores que les mostré aquí de estos grandes procesos, que son 5. Están agrupados acá esos 5, pero a su vez en función al área de conocimiento, que son 10, desde integración, alcance, tiempo, etcétera, hasta llegar a relación final. Con la numeración del 4 al 13, cada bloque. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son los que aplican para ingeniería, en opinión de su servidor. Los he sombreado también en amarillo, en el numeral, y decíamos la ingeniería es fundamental para definir el alcance, controlarlo. Depende de lo que se defina de alcance, se va a hacer la secuencia de actividades, es decir, por ejemplo, para una cimentación en un suelo arenoso es posible que primero se determine hacer un mejoramiento del terreno y luego venga la cimentación, toda esa dependencia, que no es lo mismo hacer la actividad 1 antes que la 2, y a la inversa, aquí sí aplica la secuencia, es fundamental. Entonces, es el programa, se asocia a los costos porque deriva de lo que se define en el alcance. La ingeniería también funciona para, o más bien tiene su rol en definir las personas que van a participar en todas las especialidades, y por sí misma tiene parte integral del equipo. Debe participar en comunicaciones, porque todo lo que defina los planos, los boletines, comunicados, el manejo de riesgos, debe de saber comunicarlo. El manejo de identificación de riesgos de toda naturaleza,
sísmico, geológico, etcétera, y hasta llevar a cómo los controla el planifica. Y hasta ahí, entonces el paquete de riesgos es mucho de ingeniería. Y finalmente, el primer punto de las adquisiciones es quien define las especificaciones para la compra y la procura. Todo esto hace la ingeniería. La administración pareciera que tiene un poquito menos casillas, pero figura, ya que la ingeniería y construcción y todos, maquinaria, definieron cómo van a trabajar, pues implica el control de costos, también la parte muy fuerte de recursos humanos, comunicaciones, y está involucrado en el manejo de riesgos porque deberá tener una partida o una bolsa para contingencias, y finalmente todo el ciclo de procuración. Si superponemos estas dos láminas, vemos entonces que en algunas hay coincidencia. Especialmente vemos aquí en la parte del número 7, que son los costos. Entonces en costos ya participan conjuntamente. En el equipo humano, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Una lámina un poquito ya sacándonos de todo el contexto teórico del PMI. Tenemos esto. La ingeniería define el alcance y participa en todo lo que está indicado en la parte central de la lámina. Y la administración hace coincidencia con la ingeniería desde costos hasta procuración. Son 5 campos de costos a procuración, 5 campos de los 10 que maneja el PMI en un proyecto. Entonces aquí lo que quiero destacar es la relevancia de cómo deben de trabajar en forma conjunta 2 equipos fundamentales para un proyecto, la ingeniería y la administración. Si al menos en el 50% están vinculados. La ingeniería tiene otros campos y la administración tiene otros campos, o sea que su presencia sumada de las 2 disciplinas o de las 2 áreas es mayor al 50%. Por eso la relevancia y por eso la importancia de que se les identifique cómo se debe de trabajar en forma conjunta en un proyecto. Bueno, algunos casos de vinculación, vamos a comentarlos. En el de costos, lógicamente, cada área tiene que reportar y normalmente lo que se hace es que costos entonces, o la gerencia de proyecto en este caso, va a pedir cuentas a todas las áreas del monto contratado, cómo va, cuánto va el avance de obra, su certificación, cuánto ha ejecutado y no ha cobrado, no certificado y se genera en una obra no estimada, ejecutada no estimada. Y finalmente, cómo va en el momento del corte un resultado actual y cómo se espera a culminación. No entro a detalle de costos porque para eso, pues lógicamente hay cursos especiales de manejo de control de costos. Nada más los voy a anunciar. En la capacitación, curiosamente, eso pareciera como que es responsabilidad solamente de recursos humanos, pero curiosamente o más bien los expositores o los ponentes de la capacitación muchas veces son los propios el personal de ingeniería, si se va a hablar de riesgos, si se va a hablar de aspectos técnicos. Y aquí, lógicamente, pues la recomendación es cubrir todos los niveles y todos los temas. Es responsabilidad de la administración, pero la ingeniería juega un papel muy importante en ese caso. En la comunicación, este es un ejemplo que, por ejemplo, en la presa del Cajón, siempre decía yo, cuando la comunicación, digamos, electrónica era muy limitada, se usaba el radio para que en cada portal o cada frente, portal de entrada, portal de salida, túnel 1, túnel 2, a las 11 de la mañana se reportaba el avance en cada frente. Y lo reportaba construcción, pero toda la empresa, digamos, todos estábamos al pendiente de saber cuál era el avance, porque dependía de eso si ingeniería sabía si tenía frente suficiente o más bien una holgura suficiente para que la obra no se parara por falta de diseño. Procuración sabía hasta cuánto tenía de suministro para que no se parara por falta de materiales. Y control de proyectos sabía cuánto tenía que cobrar por el avance de obra. Entonces, el rol de la comunicación involucra a todas las áreas, lógicamente. Yo lo estaba comentando como el vínculo entre ingeniería y la administración, pero ese es para todas las áreas. Y de la misma manera, con todas las áreas, pues se tiene que hacer copartícipe a todo el personal en todas las líneas de comunicación, medidas de seguridad y demás implementos que se hagan. Esta foto que les estoy mostrando fue antes del COVID, lógicamente, unas décadas antes,
porque si no, pues hoy no podrían estar todos juntos. Bueno, y en comunicación es tan amplio el tema que hay que saber manejar la comunicación por escrito, los informes técnicos, el manejo del tiempo en las reuniones, las presentaciones, desde su elaboración hasta su exposición, manejo de correos electrónicos, la comunicación corporal, visual, etc. De todo esto, pues lógicamente, tienen un papel importante en la administración y la ingeniería. En pocas palabras, el ingeniero, si no sabe transmitir sus conocimientos al área de construcción, sus requerimientos al área de administración, pues se va a ver muy limitado. Y de igual manera la administración en forma inversa. Bueno, decíamos que uno de los vínculos también es cuando la ingeniería define las especificaciones de la procuración, porque no es lo mismo comprar algo nacional que extranjero, los tiempos que demanda, las condiciones de pago. Entonces, a veces unas cosas lo maneja muy bien el ingeniero y otras cosas las maneja muy bien el administrador. La contratación de transportes, seguros y todo lo que involucra esto, no hay como trabajarlo en forma conjunta. Bien. Ahora, hasta ahorita hemos visto mucho de lo que es el campo tradicional de la administración y en las siguientes láminas voy a hablar un poquito de los campos que no son tan conocidos, no son tan explotados, pero que están al alcance de todos, curiosamente, y eso es lo que quiero transmitirles. Entonces, la pregunta, ¿se puede mejorar ese vínculo entre ingeniería y administración? La respuesta es que sí. Aquí apunto, según yo, se requiere voluntad de mejora, lógicamente, si no, no lo va a dar ese resultado. Se tienen que aplicar sistemas de producción. La administración maneja mucho eso, porque inclusive la propia definición de administración o el vínculo mayor se visualiza mucho en una planta, vamos a pensar, industrial. Una planta automotriz, una planta de alimentos o algo, como que se asocia que el ingeniero de planta, un ingeniero industrial, se entiende muy bien con la administración. Y la pregunta es, ¿y por qué en ingeniería civil no se puede? ¿Por qué en los proyectos no se puede? Y la respuesta es que sí se puede. Necesitamos monitorear los resultados y tomar decisiones para ir mejorando los procesos. Bueno, les voy a presentar dos casos. Uno fue la investigación doctoral que hice, que era en su momento, en 2012, cuáles son los factores que más influyen en el éxito competitivo de una empresa dedicada a diseño de la característica de las pymes en México en ese entonces era para competir y al término de la investigación, que duró casi 4 años, era para subsistir en el mercado de México por las condiciones tan agravantes que están para este tipo de empresas. Entonces, cuando uno empieza a investigar, hay muchas, y lo pueden hacer ustedes en internet, si se ponen a buscar, por ejemplo, los factores de éxito competitivo en empresas de ingeniería, en empresas constructoras, les va a sorprender que sí hay mucha literatura. Hay mucha gente que escribe en México y en el extranjero sobre estos temas. Pero hay un universo de factores que influyen sobre el éxito competitivo o la competitividad de una empresa. Entonces uno tiene una gama que pueden ser 30, 35 variables y entonces de todas ellas hay que hacer una discretización, ir haciendo un proceso, y es donde entra la metodología, para quedarse con las que más impacto, más relevancia tienen sobre el éxito competitivo. Aquí en esta imagen son las 6 de la izquierda y su repercusión era de cómo hacer que las empresas se adaptaran a las condiciones cambiantes del entorno mediante el reflejo en las casillas que están a su mano derecha. Se hizo un análisis de mínimos cuadrados, una correlación de mínimos cuadrados entre todas las variables, entonces va haciendo una discretización y de todas ellas, para no hacerles la historia muy larga, se llegó a que hay dos aspectos fundamentales que debe de tomar una empresa de diseño para subsistir. Y es hacerse de personal bastante capacitado, eso es el manejo de capital intelectual, con un perfil académico alto, es fundamental hoy en día. En pocas palabras, la preparación va a tener cada día más peso. Y el segundo, favorecer la innovación con
nuevas metodologías, desarrollo de productos o lo que sea, porque el estándar de las líneas de servicios es muy uniforme hoy en día y debe de haber algún componente que las distinga. Si se asocian estos dos, teóricamente, en el modelo, que ya no lo voy a poner, pero se logra la maximización, digamos, del beneficio. Bueno, ese es un caso que me va a decir, bueno, es que es la investigación y es algo muy complejo. Si se hace con todo el carácter, digamos, académico, sí lleva tiempo, pero se puede hacer en la escala que ustedes decidan. Desde muy pequeñito, aplicar un caso, revisar un caso, evaluar, y seleccionar qué es lo que más les conviene y se puede aplicar en sus centros de trabajo. Y la otra, si alguien de los que nos está escuchando está interesado en hacer un programa académico, yo lo invitaría y le diría, pues retome un tema de estos. Se lleva tiempo, pero los resultados pueden ser bastante buenos. Y finalmente, otro caso que es más aterrizable, más visual para una empresa o un área de una empresa, es cómo hacer un plan de acción anual. Entonces debo responder a 3 preguntas así fundamentales. ¿Cómo debería operar mi área o mi empresa en un caso ideal? ¿Cómo opera actualmente? ¿Y cómo debo hacer esa transición de cómo estoy al día de hoy a futuro, cómo quiero que esté? Entonces aquí las recomendaciones es identifiquen pilares principales de operación, ordénelos en la secuencia de todo el gran proceso de su línea de servicios, si es ingeniería, si es construcción. Segmenten los pasos de cada uno de sus pilares, vean qué operación se requiere en cada paso y pónganle indicadores que les van a servir para medir si van bien o mal y asignen un responsable de ejecución y monitoreo. Esto se refleja, digamos, en esta lámina y no pretendo que la veamos aquí, nada más es como para representar lo que son los 5 pilares que se escogieron aquí, desde que se visualiza una oferta, sistema integral de gestión, la parte técnica, administrativa y el desarrollo. Desarrollo del personal. Si se fijan ahí en desarrollo está capacitación, vinculación, integración. En la parte superior de la lámina está todo lo que es un desarrollo primario. Eso significa que todas esas fases o esos procesos no se pueden quitar dentro de la producción de una empresa. Los de abajo son complementarios, son opcionales. Entonces, si se fijan en el modelo superior, se reduce a muy poquitos pasos. Y a cada uno, si le ponen sus indicadores, es muy fácil monitorear. Lo que venga de lo que es opcional, pues bienvenido. Esto ya es una aplicación y es cómo se vincula la ingeniería y la administración, porque esto lo ideal es que se haga en una mesa, lógicamente con participación conjunta, porque abarca temas de uno y de otro. Bueno, pasamos a los comentarios para luego darles paso a ustedes. Aquí repasando un poquito, pues vimos lo que es la ingeniería, la administración, cómo se vinculan, algunos casos concretos en las obras, otros modelos que ya involucran la administración, si se quiere llamar investigación o en un plan de acción. Y les pongo 2 figuras más. Una, curiosamente, el doctorado en administración, el folletito. Cuando me fui a inscribir a esto, me llamó mucho la atención y lo vi con el tiempo. No sé a quién se le ocurrió, pero tiene curiosamente un túnel de 1 metro revestido con dovelas. Espectacular el túnel, por cierto. Pero ese es el tema, o sea, la administración debe ser enfocada hacia un proyecto aplicada. De hecho, el tema de investigación, si no es aplicado, pues entonces creo que no es el caso de nosotros. Y el otro letrerito que les puse es que el mensaje de todo lo que les acabo de decir es no se estacionen, no se queden con lo que era la ingeniería hace 20 años o la administración de hace 20 años. Esto está cambiando y en la medida que su empresa, ustedes mismos cambien y evolucionen, aportarán a favor de ustedes mismos para ser más competitivos. Bueno, aquí unos comentarios. En resumen, lógicamente mi opinión es que la ingeniería es fundamental para el desarrollo de los proyectos, al igual que la administración, y conjuntando los valores, pues lógicamente de ambas, se llega a mejores resultados. Se puede implementar mediante una gestión integral de proyectos. Si se hace investigación, les digo, enfocada muy particularmente a qué quieren mejorar, hacer un plan de trabajo
y no duden en recurrir a la consultoría en administración. Pareciera, o inclusive en tomar un programa académico, pareciera como que la administración es totalmente ajena a la ingeniería, y por lo que yo les estoy tratando de transmitir es justamente lo contrario. Por eso tantos ingenieros toman maestrías, especializaciones en administración de proyectos, en administración en general, y los resultados son muy buenos. Aquí la lámina que les tengo. Recuerden, esta sesión fue por parte de la Sociedad Mexicana de Administradores. Para quien no nos conoce, tenemos un vínculo muy fuerte con el Colegio de Ingenieros Civiles y particularmente con el CAPIT, que es la parte académica del colegio. De hecho, se soporta una especialidad en administración de proyectos de infraestructura, que el CAPIT lo tiene sustentado ante la SEP, inclusive se otorga cédula a los alumnos que salen egresados de esa especialidad. Se imparten cursos en forma continua, conjunta, CAPIT con el colegio y la sociedad. Se participa también con el colegio en el soporte para la evaluación de peritos de gerencia de proyectos de infraestructura, en el Congreso de Ingeniería, en algunas publicaciones de la revista. Si se fijan, pues es muy grande el vínculo que tenemos con el colegio, y aparte, pues la sociedad está haciendo justamente este ciclo de conferencias, y ponemos a disposición también de los centros de educación superior cualquier vinculación, asesoría que requieran para favorecer la formación de los alumnos. Yo de mi parte con esto estoy concluyendo, y pues regreso el micrófono a Fabián o a Raúl, que nos siguen aquí, para cualquier pregunta, duda que tengan. De mi parte agradecerles y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre, una presentación muy interesante que nos explica bastante bien cómo debe de ser una relación en conjunto entre la administración y la ingeniería. Muchas veces los ingenieros repudian un poquito la parte administrativa, los administradores un poquito la parte de ingeniería, pero como nos acaba de dejar bastante claro hoy este doctor, van perfectamente de la mano. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Esta es a través de Slido, con el hashtag es mía. Entonces está abierto para quienes quieran hacer alguna pregunta. Vamos a dar unos minutitos para que puedan empezar a llegar las preguntas. Pero bueno, en lo que comienzan a llegar algunos comentarios, doctor, yo sí quisiera preguntarle, ¿qué es lo más complicado en poder tener esta integración entre la administración y la ingeniería? ¿Considera que sea más bien una cuestión de la comunicación un poco técnica de la ingeniería, un poco técnica de la administración, para poder llegar a conjuntarlos? Yo creo que un bullet que puse por ahí es la voluntad. Cuando hay voluntad, tanto de la parte de ingenieros como de administradores, se puede trabajar conjuntamente. Creo que ese es el mensaje. Mira, si hacemos la similitud con los campos que se cubren por las disciplinas en lo que es el mapa de las áreas del conocimiento del PMI, decíamos, la ingeniería cubre unas, la administración cubre otros, y en forma conjunta los dos trabajan al 50%, pero más allá, la suma de la superposición de la ingeniería y la administración es más allá del 50% de un proyecto. Entonces ahí es donde se debe reflejar bastante bien el beneficio. Gracias. Por aquí el ingeniero Mario Holguín nos comenta que no es Anonymous. Dentro de las actividades debe impulsarse fuertemente. Por ahí lo quitaron, ya no lo alcancé a leer. Dentro de las actividades debe impulsarse fuertemente la difusión de estos temas en las instituciones de educación superior del país. ¿Qué opina, doctor? A ver, perdóname si me repites. Nos comenta el ingeniero Holguín que dentro de las actividades debe de impulsarse fuertemente la difusión de estos temas en las instituciones de educación superior del país. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es parte del cambio de enfoque que queremos que se dé
dé en los proyectos, y qué mejor que empiecen desde las universidades. Que se valore, te digo, la importancia de llegar a un resultado económico favorable para un proyecto, y eso es lo que buscamos los ingenieros dedicados a la administración, y es lo que busca un administrador. Entonces, si los jóvenes en las universidades entienden eso, yo creo que van a valorar mucho y se van a interesar por tener una formación, por lo menos básica, en estos campos. Mira, así como hay consultores, es lo que decía, en geotecnia, en estructuras, y nadie repara en llamarlo cuando dice tengo un problema, creo que deberían de quitarse muchas empresas y muchos proyectos la pena de decir voy a llamar a alguien que me ayude a asesorarme en temas de administración de proyectos. ¿Cómo mejoro mis procesos? Por ahí va. Gracias, doctor. Antes de continuar, me comentan que estamos teniendo un poquito de problemas con el audio, doctor. No sé si pueda checar ahí. Es una disculpa, ahí tenemos un problema con la señal, pero bueno. ¿Cuál es el mayor conflicto? Nos comenta Nayeli Arroyo. ¿Cuál es el mayor conflicto administrativo que se le ha presentado durante el desarrollo de un proyecto? ¿Por dónde empezar, verdad, doctor? Sí. Mira, yo creo que ha habido varias situaciones. Yo comentaba el caso del proyecto del Cajón en otra ponencia. Tuvo que cumplir en un plazo de 9 meses, lograr el desvío del río para que se construyera la presa, porque si no se lograba ese hito en ese plazo, entonces se acababa el flujo que el banco aportaba para el desarrollo de todo el proyecto. Entonces siempre se trabajó, digamos, con una presión enorme de saber que si fallábamos en la fase del primer año, fallaba todo el proyecto. Y creo que ese es un ejemplo de que por eso nos metimos todos en cintura para acabar en el plazo y tiempo, y se entregó. Complicado el tema, pero qué bueno que se logró, doctor. Nos comenta Gerardo San Luis, la PMO debe ser el vínculo entre ingeniería, construcción, administración. Es decir, Sí. Sí, adelante, doctor. Formalmente sí, pero yo lo que comentaba al final, y lo abro un poquito más grande el espectro, sobre todo para los que quieren empezar a incursionar en cómo sacar un mejor vínculo entre la ingeniería y la administración, no necesariamente es metodología del Project Management Institute el único. Entonces pueden aplicarlo desde su propio plan de trabajo, pero siempre y cuando le den la relevancia y la importancia en lo que significa trabajar en forma conjunta. Algo tienen que hacer, pero sería importante a lo mejor empezar con algunas acciones coordinadas donde se vean a corto plazo algunos beneficios y después de irlo escalando a muchos más. Claro. Por aquí nos comenta, doctor, ¿cómo lograr que el área administrativa y el equipo de campo vayan de la mano? Algo que a veces es complicado. Sí, yo creo que sugeriría yo que el ingeniero o la parte de ingeniería tome un poquito de liderazgo y la vanguardia y que haga fuerza con la parte administrativa. Que le transmita mucho de la importancia de estos trabajos conjuntos y que le transmita que en forma conjunta pueden ser una fuerza fundamental para la empresa. Si logramos que eso se entienda y se asimile por todos los involucrados, yo creo que se empieza a dar esa sinergia. Perfecto, doctor, gracias. Nos comenta Eric Enríquez, en materia de obra pública, ¿cuáles son los retos para evitar sobrecostos y la deficiente gestión de recursos materiales? Agradece mucho su conferencia. Sí, gracias. Yo creo que si bien el interés es en la obra pública, yo lo generalizaría para todos. O sea, debe ser lo mismo para un inversionista privado que para la obra pública. Y es, pues lógicamente, el control de los programas. Mira, el programa en tiempo, programa de uso de recursos, maquinaria, mano de obra, materiales.
Es una cuestión de vigilancia, así hay que llamarlo, de vigilancia o de monitoreo para que sea más amigable, pero es un monitoreo permanente de que no se salga de control de lo que estaba previsto. Gracias, doctor. Nos comentan, ¿una especialización académica en dirección de proyectos será suficiente para dar el siguiente salto de un ingeniero a la gestión de proyectos? Sí, yo creo que la formación académica puede ser una especialización, puede ser una maestría, nos va a abrir las puertas para que los proyectos tomen una posición, llámese de más relevancia, de más responsabilidad o por sí mismo de más proactividad. Eso sí le abre las puertas. Pero, digo, su servidor después de 30 años de dedicarse a esto de los proyectos, les puedo comentar, en la vida se va uno haciendo y lógicamente pues los años, las horas de vuelo pesan. Quizá mi recomendación un poquito sería, no por pensar que ya se tiene un grado académico, se piense que se puede dominar todos los proyectos. Siempre hay complejidades, siempre hay necesidad de trabajar en equipo y creo que eso es importante. Y en la medida que esta persona, el interesado, no solo esté como una persona aislada en su organización, en su empresa, creo que puede hacer mayor fuerza. En pocas palabras, mientras más personas se dediquen a tener una formación sólida de administración de proyectos, se debe empezar a reflejar. Perfecto, doctor, gracias. Yo creo que iremos con otras tres. Nos comentan, ¿qué porcentaje de personal le daría a una plantilla de gerencia de obra que cuenta con 200 elementos? Es decir, ¿cuántos empleados tendrían de administración? Mira, la gerencia de proyecto en estricta esencia puede ser una persona, ¿no? Porque es el gerente, pero siempre tiene un staff. Y tiene un staff para monitorear. Yo lo que he visto es que normalmente se distribuye en que uno ve el programa a detalle, otro ve el costo a detalle, otro ve la cobranza, manejo con el cliente para las estimaciones. Entonces, por lo menos son esos tres grupos. Y dependiendo, digamos, el volumen de información, de integración de los expedientes y demás, pues cada uno de ellos a veces tiene de 2 a 3 colaboradores. Entonces, pero si sumamos todos estos, pues fíjate que ya llegaron ahí prácticamente a ser unos 9, 10 personas. Entonces, de 200, pues podrían ser a lo mejor un 5%. Pero quizá es una buena pregunta y me atrevo a contestar que no hay una regla, sino que depende de cada proyecto y cada situación. Cada proceso administrativo o burocrático pondrá también mucho la necesidad de dimensionar la capacidad del personal. Claro. La siguiente, ¿cree usted que la metodología del PMI es la más adecuada para la gestión de proyectos de construcción en México? Pues mira, es la más reconocida al día de hoy, es la que universalmente, os digo, se puede manejar, tiene esa ventaja, que la puedes llevar a cualquier país y te van a pedir que cumplas con lo mismo que te piden aquí en México. Entonces, si te has formado, si te estás certificando como Project Manager, pues creo que sí es bueno. Pero no te digo que sea la mejor porque vuelvo a lo mismo, depende del proyecto y la dimensión de tu empresa. Si tú manejas algo muy pequeño, vas empezando, estás desarrollando, a lo mejor no necesitas cumplir al 100% con todo esto. Claro. La siguiente nos dicen, ¿el ingeniero como administrador debe realizar los trabajos de cálculo? Bueno. Es que si ya se pone a hacer cálculo, entonces más bien está en la línea franca de ingeniería. Normalmente el ingeniero administrador se desprende del diseño y cálculo al 100%. O sea, podrá tener ideas, nociones y dar una opinión de valor por su experiencia, digamos, en que si ve un elemento estructural
esbelto, una cimentación en una condición de riesgo, alguna situación del proyecto, ¿no? Pero difícilmente, y no lo veo como que tenga que hacer una memoria de cálculo para soportar su opinión. Bueno, ahora sí, ya las últimas dos, doctor, ya estamos abusando de su tiempo. No se preocupen. ¿Cómo ayudar a que grandes proyectos se vean afectados por cuestiones políticas antes de iniciados y cancelar con avances ya de más de un 30%? ¿Cómo ayudar a que Sí, estos proyectos no se vean afectados por cuestiones políticas, ¿no? Antes de ser iniciados y todavía cancelar su avance cuando ya llevan más de un 30%? sí, creo que esa pregunta la hemos visto en México que no hay respuesta para ello. Digo, se ha visto que cuando alguien decide cancelar un proyecto, pues se cancela. Y eso, fíjate que hago el comentario, no nada más puede ser la obra pública, sino también en la iniciativa privada. En la iniciativa privada uno no está exento a que el cliente de pronto diga hasta aquí llegó y déjenlo ahí donde estamos, penosamente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que se hace? Pues, y creo que aprendemos todos del día a día y de las noticias, pues hay que blindar los proyectos para poner candados en el sentido de que pues, si me lo vas a cancelar, por lo menos dime con un cierto tiempo para ir desincorporando al personal, para regresar la maquinaria y para minimizar los impactos que podría tener sobre tu propia empresa. De acuerdo, doctor, gracias. Y finalmente, el ingeniero Jaime Villalón nos comenta, excelente plática. ¿Qué tips nos podría sugerir respecto a visualizar qué tan maduro es un proyecto para su cotización con el poco tiempo que se tiene? O sea, si se refiere a que ya se tiene la información recibida de una dependencia, vamos a llamarle así, y le dan muy poquito tiempo, o él mismo hizo el proyecto para lanzarlo, serían a lo mejor dos casos diferentes. En el caso de que no sea él el que concibió y desarrolló el proyecto, sino que se lo dé un tercero, yo creo que la recomendación es, pues, incrementar las contingencias. Lógicamente eso va a encarecer el presupuesto, pero en la medida, y eso es una práctica común, en la medida que se tengan incertidumbres, pues hay que ir incrementando las hipótesis que pueden permitir algunos eventos desfavorables y tratar de valorizarlos para tratar de ver escenarios y sumarlos al presupuesto. Si su resultado le llega a un presupuesto fuera de orden, quizá la práctica más prudente sería entonces mejor no participar. Irnos un poco al análisis de riesgo. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Las demás preguntas que lamentablemente por el tiempo ya no podemos contestar, trataremos de hacérselas llegar, doctor, para que les podamos dar respuesta y tal vez subirla después en nuestras redes sociales. Doctor, agradecemos mucho su participación el día de hoy, una estrella que tenemos hoy, vamos a contar con usted. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a nuestra presidenta, el señor Lourdes Ortega. Por favor. Muchas gracias, David. Gracias por tu tiempo, por tu participación con nosotros. Gracias a todos los asistentes. Esperemos que haya sido de utilidad la información que proporcionaron. Creo que fue bastante clara, bastante concisa y bueno, los invito a seguir participando en este ciclo de conferencias. También como en la plática anterior, los invito a unirse a nuestra sociedad y a participar activamente con nosotros, como ya mencionó el doctor. Nuestro objetivo es acercarnos a ustedes y proporcionarles herramientas para la aplicación de la administración en la ingeniería mediante esta profesionalización a través de cursos, webinars y otros foros. Posteriormente también estaremos desarrollando material exclusivo para nuestros miembros. Y bueno, también ya sin mayor preámbulo, le agradezco al doctor David Yáñez y de este reconocimiento por su valiosa participación en el ciclo de conferencias administrando la ingeniería con el tema Gestión Integral de Proyectos, vínculo entre la ingeniería y la administración.
Muchas gracias, mi amable, lo recibo con mucho gusto, Lourdes. Gracias. Y bueno, cedo la palabra a Fabián para la despedida. Pues como lo dijo nuestro presidente, muchas gracias, doctor, por su valiosa participación. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Sé que nos quedamos con ganas de más, de saber más de lo que nos puede brindar el doctor David Yáñez. Por ello, los invitamos al curso de comunicación en equipos técnicos que estamos realizando en conjunto con el CAPIT del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que ya nos había comentado el doctor Yáñez. Será un curso en línea que tendrá una duración de 8 horas. Me parece que es un curso muy bien estructurado, muy bien armado, para poder tener precisamente esa relación entre la parte administrativa y la parte ejecutora. Y de igual forma, los invitamos a la próxima plática, que será dentro de 15 días. No sé si lo tienes por ahí. Exacto. Será con el maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba. El tema será gobierno abierto como herramienta para el combate a la corrupción. Un tema que está muy de moda últimamente. Cómo nos afecta a nosotros los ingenieros administradores y cómo, sobre todo, lo podemos evitar. Será el 9 de septiembre, como siempre, a las 5 de la tarde. Pues, agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Nos vemos dentro de 15 días. Doctor, muchas gracias. Lourdes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.